La responsabilidad social implica la puesta en práctica de valores y comportamientos que fortalezcan la sostenibilidad, la inclusión, la justicia y el desarrollo social. Es una manera de accionar y gestionar para integrar, participar y distribuir de forma equitativa el bienestar de la sociedad. Todo esto implica ser parte activa e integral, fomentando la participación de nuevos actores. Desde este espacio buscamos sumar al bien común una visión que articule sinergias y logre construir cada día una sociedad más justa. Quiero contarles que estas palabras son del coordinador del área de responsabilidad social de CODEGU, de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú, el señor Pablo Requia, que me parecía interesante compartirlas con ustedes en el comienzo de este foro porque de alguna manera refleja el espíritu que hoy queremos transmitirles. A continuación, y para dar comienzo formal al segundo foro regional, qué bueno decir segundo, Pablo, ¿no? Segundo foro regional sobre responsabilidad social, nos dirigirá unas palabras el señor Germán Grané, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Gualeguaychú. Buenos días a todos. Destaco también lo que decía Connie, una alegría que haya muchos chicos jóvenes de nuestra ciudad y también de ciudades vecinas que hoy nos acompañen. Darles la bienvenida a quienes no son de nuestra ciudad, precisamente a nuestra ciudad, y que tengan una linda estadía hoy en nuestra ciudad, más allá de que sé que va a ser de altísimo aprovechamiento, ya que vamos a tener la posibilidad de participar del segundo foro. Destacar la importancia del foro, de este ámbito para debatir, para analizar, para reflexionar, en una mirada hacia adentro desde ya, una mirada con un tono de autocrítica, de ver cómo nos comportamos cada uno de nosotros en lo individual y también en lo colectivo, porque todos los que estamos acá tenemos participación colectiva, esto es, formamos parte seguramente de ámbitos que nos exceden en lo personal y que hace que no solo reflexionemos en nuestro día a día personal, sino también en aquellas instituciones, organismos, hasta la familia, qué acciones llevamos adelante en materia de responsabilidad social. Hoy va a ser un día donde vamos a hablar muchísimo de responsabilidad social y en lo personal, más que adentrarme en esos conceptos que todos poco a poco vamos incorporando y que empezamos a tener cuando tomamos decisiones, esto de tener en cuenta la inclusión, en tener en cuenta en generar una sociedad, un país que no deje a nadie en el camino, una sociedad que no margine, por el contrario, que incluya, que genere igualdad. Hoy van a ser conceptos que vamos a profundizar seguramente a lo largo de la jornada, pero me interesa especialmente destacar lo que significa generar este espacio de reflexión y poner en acento también la forma en que se organiza, porque va de la mano de la responsabilidad social. Este segundo foro de responsabilidad social que se hace en nuestra ciudad, impulsado por Corporación del Desarrollo y dentro de Corporación, por lo que es el área de responsabilidad social, muestra a las claras el entendimiento de esta cultura que debemos empezar, esta cultura, este pensamiento que se tiene que apoderar de todas las decisiones de la comunidad, desde los organismos más grandes hasta el individuo más chico. Todos debemos empezar a incorporar en la toma de decisiones esta mirada, este pensamiento de la responsabilidad social. Y en este caso, en Corporación, en este foro, se plasma con claridad, y es el hecho de que intervienen el Estado, nosotros como municipio, intervenimos de manera activa en este ámbito que es el área de responsabilidad social, la corporación, que es un ente del ámbito privado, pero sin fines de lucro, conformado por otras instituciones señeras de nuestra ciudad, los vecinos, porque yo participo del foro y sé que muchos vecinos se suman de manera independiente, y ahí vemos cómo todos los actores de una comunidad, los individuos, los vecinos a título personal, las instituciones intermedias y el Estado, empiezan a trabajar en conjunto en un tema
como decía recientemente, que es vital para la sustentabilidad de nuestra vida, que es justamente empezar a reflexionar sobre nuestras conductas, empezar a tener un compromiso ciudadano. Casualmente nosotros en el ámbito del foro participamos con muchas áreas municipales, pero especialmente con el programa Compromiso Gualeguaychú, que tiene que ver con esto, con invitarnos a repensar nuestras conductas, con invitarnos a reflexionar sobre el compromiso que tenemos todos los días con nuestra ciudad, un compromiso que tiene que exceder la cuestión individual y tener una mirada solidaria, una mirada del prójimo, garantizando a las generaciones futuras justamente una sociedad más inclusiva, una sociedad que nos comprenda a todos. No me quiero extender mucho más. Poder hacer este foro tuvo que ver con el trabajo de muchísimos vecinos de nuestra ciudad, muchísimas empresas, instituciones que hacen posible que hoy estemos aquí reunidos. Mis felicitaciones hacia ellos. No quiero nombrar a nadie porque voy a ser injusto, porque la realidad es que todos colaboran y muchísimo, y hoy podemos, así como hace un año atrás en la sociedad rural dijimos que veníamos por el segundo foro, bueno, hoy es una realidad y lo estamos hoy inaugurando. Quiero felicitarlos a todos y desde ya invitarlos a seguir trabajando en esta senda. Tenemos mucho camino por recorrer, tenemos que seguir profundizando este pensamiento de la responsabilidad social, ya que tenemos muchos desafíos. Sabemos que se han podido producir cambios importantes, que ya hay muchos actores sociales que están analizando sus procesos, sus decisiones y ver de qué manera afectan o no afectan o de qué manera pueden contribuir al desarrollo integral de una comunidad, pero también tenemos todavía otros que no han entrado en esa mirada, tenemos otros que todavía no han podido comprender de qué se trata un futuro inclusivo para todos, y en ese sentido nosotros, quienes tenemos responsabilidades dirigenciales, hoy veo muchísimos dirigentes de nuestra comunidad y de otros lugares, no podemos mirar para el costado, por el contrario, tenemos una enorme responsabilidad que es justamente ponernos a trabajar todos juntos para que nadie quede en el camino, para que en Argentina no haya nadie que esté marginado. Así que bueno, felicitarlos a todos, traerles el saludo de nuestro intendente Juan José Bailo, y desde ya que invitarlos a seguir trabajando por esta senda, ya que para que tengamos otro tercer foro seguramente dentro de un año. Muchas gracias. Bueno, les quiero contar que no adrede del año le pusimos primer foro, porque la intención ya desde el comienzo, el espíritu era que hoy nos volvamos a juntar. A continuación, el señor Pedro Eugenio D'Artés, presidente de la Corporación Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú, también nos brindará unas palabras. Unas breves palabras. Voy a comenzar con una frase que le gusta a un amigo que está presente. Se dice que lo bueno si breve, 2 veces bueno. Bueno, no sé si bueno voy a hacer en las palabras, sí les aseguro que breve, totalmente. No vinieron a escucharme a mí, así que simplemente agradecerles la presencia. Germán, Alberto Ledri, veo que hay candidatos a intendente, consejeros de la Corporación del Desarrollo, ni hablar de la gente joven que nos acompaña hoy, que en realidad son los que ellos nos terminan enseñando a nosotros cuáles son las prácticas que no tenemos que hacer. No voy a dar una definición de responsabilidad social empresaria o de responsabilidad social en general, sería un atrevido si lo hago. En realidad, la intención fue en la Corporación del Desarrollo, a una idea que trajo Pablo Requia, el responsable del área, poder generar un foro en el cual invitemos distintas experiencias sobre responsabilidad social que nos puedan enseñar alguna práctica para nosotros aplicarla en el día a día y tener, en definitiva, buenas prácticas para volcar a nuestra ciudad. Cualquiera de las actitudes que nosotros tomamos a diario generan un cambio, ya sea bueno o malo. En definitiva, la intención de este tipo de foros justamente es tomar las buenas prácticas que ya se vienen haciendo en otros ámbitos para trasladarlas a nuestra sociedad, a nuestra comunidad en la que nosotros necesitamos generar un cambio. Este año le hicimos un pequeño cambio al foro. Quienes pudieron acompañarnos el año pasado, tuvimos la posibilidad de escuchar distintas prácticas. Este año no solamente escuchar
algunas experiencias puntuales, sino además con la intención de a la tarde tener mesas de trabajo para que esto no quede en palabras, sino poder generar un documento que sea la expresión de los que hoy nos reunimos a intentar generar un cambio positivo en la sociedad en la cual vivimos. Así que espero lo puedan disfrutar, siempre a disposición de todos ustedes para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí le pedimos al señor Pablo Recchia que se acerque al escenario, el coordinador del área de responsabilidad social de Corporación Gualeguaychú, también nos dirá sus palabras. A ver el micrófono. Déjalo ahí. ¿Estaba previsto esto? Bueno, breve. Bienvenidos, felices de que estén acá. Esto es un foro, no es un congreso. Nos hemos puesto coquetos simplemente para acompañarnos. A mí me han nombrado un montón de veces, pero en realidad hay una veintena de personas que trabajan así horizontalmente con nosotros. Somos todos amigos. Es un día muy importante para trabajar y para dejar sentado en Gualeguaychú el camino que queremos y el camino sustentable que queremos. Así que les agradezco mucho a quienes han dicho que sí, que vamos a Gualeguaychú a charlar de lo que nosotros podemos charlar y a transmitir nuestras experiencias. Y sobre todo a la tarde, el trabajo que nos espera en las mesas. Así que ese es el compromiso que tenemos hoy, dedicar un día a hablar de sustentabilidad, inclusión y responsabilidad. Así que muchos... Como decía Pedro, no nos vamos a poner a hablar ahora de responsabilidad social de empresario o responsabilidad social y sustentabilidad, pero muchos hablan de utopías. Yo ayer leí una frase de una persona que está involucrada con el FONRES, que es la Fundación de Responsabilidad Social Empresaria, que es la doctora Minicelli, que dijo dos cosas cortitas. Utopías y sueños hay muchos, pero la responsabilidad social y la sustentabilidad es una necesidad humana. O sea que tenemos que transformar esta utopía de la responsabilidad social en una realidad. Y ese es el compromiso que tenemos nosotros. Sobre todo los adultos, porque estos jóvenes que están acá mirándonos ya nos están exigiendo y ya vamos a tener que pasarle una posta mucho más comprometida y mucho más sana de lo que se está viendo. Tenemos un mundo que se nos está achicando. Luis en algún momento nos hablará hoy de eso. Le estamos exigiendo al planeta más de lo que tiene, así que seamos responsables y trabajemos hoy en lo que podamos durante todo el día. Así que realmente agradecidos a todos, a quienes nos han acompañado, nos van a acompañar para estar aquí adelante, a la gente que ha venido a escuchar y a la gente que ha venido preparada a trabajar. Muchas gracias y que tengamos todos una muy buena jornada. No, un detalle que no me puedo olvidar, porque se nombraron a muchas personas y no se nombró a Connie de Archés, que es el segundo año que nos acompaña, es locutora nacional. Como dicen los chicos, es una masa, siempre está incondicionalmente. Ustedes se ríen porque la conocen verdaderamente y le agradecemos infinitamente poner toda su profesión aquí con el segundo Foro Regional de RC. Gracias Connie. Vamos a pedirles a quienes participan y van a exponer en el panel de salud que vayan acercándose al escenario y subiendo y tomando ubicación. Mientras yo les voy contando que la señora Mariela Piedrabuena será la moderadora de este panel. Ella es diplomada en Pedagogías de las Diferencias, recibida en Flaxo 2014, licenciada en Ciencias Sociales y Humanidades, con mención en Educación en la Universidad Nacional de Quilmes, profesora de Educación Física egresada del Instituto Superior de Profesorado Dr. José Zubiaur de la ciudad de Gualeguay, animadora sociocultural de la Escuela de Teatro Tablas de nuestra ciudad. Les pedimos por favor si suben. Puede sonar un tanto desprolijo, pero el foro tiene este espíritu, ¿no? La ciencia y la innovación se construyen mejor en el desarrollo de las alianzas con la academia, las sociedades científicas y las ONG de cada país. Ellas deben ser motor del desarrollo sostenible de una nación que busque lograr resultados contundentes en el mejoramiento de los indicadores básicos de salud, aumentar la conciencia sobre el autocuidado y la promoción de hábitos saludables en la población, entre otras cuestiones. Mariela, le cedo el micrófono. Muchas gracias. Buenos días a todos.
Es un honor coordinar esta mesa y este panel de salud. Les agradezco a todo el equipo del foro que me ha invitado. Le voy a dar la bienvenida a los panelistas y los voy a presentar. ¿Sí? Están con nosotros por el Banco Único de Sangre de Gualeguaychú para compartir la experiencia, el doctor Héctor Luis Castillo, docente universitario, director de la licenciatura en hemoterapia e inmunohematología, jefe de servicio de hemoterapia del Hospital Centenario de Gualeguaychú, y director médico del Banco Único de Sangre de Gualeguaychú. Junto a esta experiencia está el profesor Pablo Luciano, que se encuentra actualmente a cargo de la Dirección de Defensa del Consumidor de nuestra municipalidad. Tiene destacados antecedentes en cuanto a su participación en la organización de la sociedad civil, como por ejemplo, para nombrar algunos, Asociación Gualeguaychú por una Vida Mejor, Foro de las Organizaciones Sociales de la Sociedad Civil de Gualeguaychú, CODEC, Centro de Orientación de Defensa y Educación del Consumidor, Fundación Padre Pío, Hogar de Ancianos, Pía Unión San Antonio de Padua, Fundación Banco Único de Sangre. También nos acompañan en esta mesa con la experiencia de salud mental comunitaria Javier Villarreal, que es profesor de psicología, operador psicosocial, se desempeña como coordinador del equipo de externación y patologías severas de la Dirección de Salud Municipal y también es miembro del Centro de Salud Mental Comunitaria y Adicciones, CESAMA, también de nuestra Dirección de Salud. La licenciada Valeria Fayad es psicóloga, psicoanalista, se desempeña en el mismo equipo de externación y patologías severas del Programa de Salud Mental Comunitaria y de la Dirección de Salud Municipal y también tiene una formación en posgrado en Salud Pública e Intervención Comunitaria. Bueno, voy a invitar a los panelistas a comenzar con las experiencias. Vamos a comenzar con salud mental, que están a cargo. Les voy a dar la palabra a Javier Villarreal y a Valeria Fayad, y para centrarnos en los ejes que tienen que ver con la importancia de generar prácticas que acompañen los procesos saludables que tienen que ver con una comunidad. Hola, muy buenos días. Bueno, en primera instancia queremos agradecer la invitación. Para nosotros es muy importante poder tener un espacio para compartir un poco lo que venimos desarrollando en nuestra tarea cotidiana, en nuestra tarea diaria. Nosotros vamos a intentar un poco transitar algunas cuestiones ligadas a la salud mental, ¿sí? Por ahí el común de la gente, cuando uno plantea cuestiones ligadas a la salud mental, por ahí es difícil por ahí comprenderla y siempre nosotros mayormente se liga la salud mental a cuestiones ligadas como a la parte de psiquiatría, teniendo en cuenta que históricamente ha sido por ahí el espacio que ha dado la atención a los padecimientos, a las personas con padecimientos mentales severos. En este caso nosotros particularmente estamos, creo, hoy en el foro por algunas experiencias que hemos venido transitando con diferentes actores de la comunidad y que dan muestra un poco del compromiso, de la responsabilidad o la intención por ahí que se viene dando en diferentes sectores de poder acompañar estos procesos. Un poco como decía Mariela, nosotros dependemos actualmente y somos parte de la Dirección de Salud Municipal. Tenemos nuestro espacio en lo que tiene que ver con la vieja terminal, es nuestro lugar de trabajo. No sé si muchos saben esto. Y bueno, en el marco de lo que tiene que ver con la Ley de Salud Mental, que es la 26657, que más o menos se llevó adelante o se confeccionó y se hizo como parte de nuestra sociedad más o menos en el 2010, empezó a pensarse la necesidad de transformar los espacios asilares. En este caso, transformar lo que tiene que ver con los hospitales psiquiátricos. Es decir, muchas personas de nuestra comunidad de la ciudad de Gualeguaychú estaban viviendo, o en algunos casos están viviendo, en los hospitales psiquiátricos de Rosario del Tala, que es el Hospital Ellerman, y en el Hospital Raúl Caminos de Federal.
Esto implica que más o menos vecinos nuestros estaban viviendo a 130, 140 kilómetros, otros tanto a 300 kilómetros, y que llevaban una vida en el hospital o una cronicidad en algunos casos de 10, 15, 20 años de internación. Internación que se había dado en un determinado momento por determinada situación y que estas personas tenían ese lugar como lugar en el cual estaban viviendo directamente. A partir de la ley se empieza a pensar que esas personas deben, inclusive uno de los cambios de la ley es pensar a las personas no como objetos, sino como sujetos de derechos. En esta propuesta es necesario empezar como a modificar o a transformar lo que tiene que ver con los hospitales psiquiátricos en este sentido, digamos, ¿no? Y donde se piensa que en realidad el mejor lugar para cualquier persona que está atravesando un padecimiento mental que no difiere de cualquier otra enfermedad que podamos tener cualquiera de nosotros, es su propia comunidad. En este marco es que nosotros empezamos a transformar y acompañar los procesos que tienen que ver con la modificación de los hospitales psiquiátricos y en busca de lo que tiene que ver, o lo que se denomina hoy, la polivalentización. Es decir, que los hospitales monovalentes, como son estos hospitales psiquiátricos, se empiecen a transformar en hospitales polivalentes que empiecen a atender diferentes patologías, por así decirlo, y que en ellos también, y que los hospitales generales en este proceso de transformación sean aquellos que empiecen a recibir y atender determinadas situaciones de padecimientos mentales, que es algo que hoy se está dando en nuestra ciudad. En este proceso de transformación nosotros empezamos a formar parte o a anclar lo que tiene que ver con la externación, es decir, que aquellas personas que estaban internadas empiecen como a revincularse con su comunidad, en primera instancia con su familia, ¿sí? En primera instancia también con todo lo que tiene que ver con sus afectos, sus lugares, y esto se va implicando un proceso bastante complejo. A esta altura nosotros hemos podido externar alrededor de 10 personas que en algunos casos llevaban 20 años internados, 10, y que hoy están viviendo en nuestra ciudad nuevamente como cualquiera de nosotros. En este sentido, esta experiencia implica no solamente nuestra tarea que tiene que ver con el acompañamiento cotidiano de estas situaciones, sino también con romper una serie de prejuicios que se estaban dando en otras instituciones y que también implica que haya un compromiso en términos sociales para el acompañamiento. En este sentido, hemos transitado de manera artesanal, porque hay que tener en cuenta que uno debe evaluar un poco cuál es la situación de la persona, cuál es la situación familiar, qué recursos tiene, con qué recursos cuenta en este sentido, y a la vez cuáles son sus características. Además, debemos tener en cuenta que una persona que vive, por ejemplo, una de las personas que externamos tiene 30 años y pasó 12 años en un psiquiátrico, ingresó a los 18 años, entonces hoy esa persona está trabajando en un lugar acá en Gualeguaychú. Empezar como a modificar estas cuestiones, empezar a generar las pautas, las normas, cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de vivir nuevamente en comunidad, que por estas cuestiones, los psiquiátricos, los hospicios, por ahí pierden algunas cuestiones como del orden. Una persona que está viviendo ahí no hace mucho, digamos, ¿no? En este caso se empieza como a modificar esta situación. Y en este sentido, como les decía, artesanalmente nosotros empezamos como a construir qué puede hacer cada una de estas personas, digamos, ¿no? Porque siempre el padecimiento mental estuvo o fue sinónimo de una persona inútil. En este sentido nosotros estamos tratando de dar sentido a estas cuestiones, recobrando lo que tiene que ver con los derechos y diferentes prácticas. Y lo bueno de todo esto es que Gualeguaychú siempre se ha caracterizado por ser solidaria en un montón de aspectos, y en este sentido nosotros hemos encontrado o hemos llegado a lugares que nos han abierto las puertas y que han permitido que estas personas se puedan incluir en su proceso laboral. Por ejemplo, para citar uno y que hoy van a tener la posibilidad de poder escucharlo más específicamente, el Patio del Mate. El Patio del Mate es un lugar que todos conocemos, que los que somos de Gualeguaychú sabemos que es un lugar bastante significativo y que vincula muchas cosas, y en ese lugar, a través de Mario Boari, que es la persona que es el dueño y quien nos acompaña en todo esto, teniendo en cuenta que él también tiene tiene conocimientos de lo que tiene que ver con la salud mental, nos fue acompañando, y en este caso él a la tarde va a contar todo lo que ha sido esa experiencia para él
como dueño local, como comerciante, incluir a una persona con padecimientos mentales en este sentido. Bueno, nosotros, este marco, lo que tiene que ver también con la ley, lo que se va planteando, debemos tener en cuenta que nosotros hoy en día, y creemos firmemente, que la salud mental, y que viene siendo como una especie de eslogan, la salud mental no es cosa de locos, sino es cosa de todos, ¿sí? En este sentido, nuestra propuesta es simplemente poder invitar, poder comentar un poco lo que se viene desarrollando en nuestra ciudad, que por ahí muchas personas no conocen que esto se viene desarrollando, y que a la vez también permite que uno se vaya como anclando en algunas cuestiones. Por ejemplo, lo importante es de esta ley de salud mental que, por ejemplo, la Organización Mundial de Salud, la Organización Panamericana, por ahí, han tomado esta ley de salud mental como algo innovador en toda la región, ¿sí? Por diferentes motivos, porque la misma OMS va a decir, bueno, que en realidad en las grandes urbes, 1 de 4 personas seguramente va a tener situaciones de padecimientos mentales, digamos, ¿no? Y eso me parece que nos interpela a todos como sociedad y nos pone en un lugar de poder transformar determinadas prácticas, de poder transformar cuestiones ligadas a esto que se fue dando históricamente, que tiene que ver con la discriminación. Nosotros creemos que la posibilidad de incluir a estas personas que han estado aisladas, segregadas, siempre fuera o al margen de todas las cuestiones de la sociedad, nos hace acá a la sociedad en su conjunto, en este punto más inclusiva, más cooperativa, generando diferentes aspectos que siempre son positivos. En este marco me parece, y ahora como para compartir con mi compañera, es pensar las cuestiones subjetivas que tienen que ver con estos procesos de que una persona vuelva a su familia, a su ciudad, a su lugar, que pueda empezar a trabajar. Todas aquellas cuestiones que por ahí siempre se creyeron que no podían darse, hoy se están dando. Y me parece que ahí hay una cuestión que tiene que ver con lo subjetivo, que hay diferentes cambios que son importantes mencionar. Hola, buen día. No sé si se escucha bien. Sí, dentro de en el marco de lo que venía diciendo Javier, yo creo que una de las primeras cosas que nosotros planteamos cuando empezamos a trabajar tenía que ver con que la ley planteaba un cambio de paradigma, que entendíamos que se iba a implicar un proceso de muchos años, que aún sigue implicando, que por suerte se ha observado mucho cambio a nivel de la mirada de la comunidad, que nos sorprende en general el aspecto de apertura, de colaboración, de capacidad de inclusión, que en general se observaba siempre desde un lugar mucho más exclusivo. Muchas veces hemos preguntado por ahí por esta palabra, ¿no? El tema de externación, porque externación significa sacar a alguien de un lugar. Y en su momento la ley planteaba un proceso de desmanicomialización, que es una palabra muy compleja, muy larga, por momentos impronunciable, pero que implica una lógica muy importante, que es entender que el sujeto, que una persona, que un paciente salga de un manicomio implica que pueda salir de la lógica manicomial. Es decir, que todos podamos verlo y podamos pensar en él un sujeto. No importa si vivió en un manicomio, no importa cuánto tiempo, sí importa cómo va a vivir de ahí en más. Sí importa que tiene que tener todos los aspectos que a un sujeto le son necesarios para poder desarrollarse saludablemente y plenamente. Y eso no tiene solamente que ver con sostener un tratamiento, tener la contención familiar, contar con amigos, poder tener una inclusión en la comunidad, sino también, por ejemplo, estudiar y trabajar. Estos en general suelen ser los aspectos un poco más complicados de sostener y de encontrar lugares. Sin embargo, vuelvo a decir, la verdad que ha sido una sorpresa para nosotros ver que se abren estas posibilidades, que cada vez más la sociedad se va abriendo a eso, más allá de que tampoco podemos mentir y mentirnos. Sí, hay todavía muchas resistencias, hay muchos prejuicios, pero bueno, me parece que en parte la posibilidad de estos espacios son los que más brindan
la capacidad de generar un cambio en la mirada y que todos entendamos de qué se trata la salud mental. Nosotros incluso estuvimos ayer en una mesa de concertación y todavía hay, desde los referentes de salud mental, desde los referentes de justicia, desde los referentes de diferentes ámbitos que incluyen en la salud de un sujeto, muchas resistencias a cambiar esa mirada. Eso significa que esta lógica que vamos a tener que cambiar, que venimos trabajando en función de eso, es algo que nos demuestran los pacientes todo el tiempo. Un paciente que tiene, y pensemos en lo mínimo, que están 5, 6 años internados en un hospital monovalente, implica para la persona un cambio radical, porque esas personas viven diariamente una realidad que no es la realidad que uno vive cuando vive en una casa, cuando vive con su familia, cuando vive con un amigo, cuando vive con una pareja. Los pacientes dentro de la institución no hacen nada, pero porque no se les da la posibilidad de hacer nada. No saben lo que es organizar una casa a nivel de la comida, lo que es la limpieza, lo que es generar una economía para comprar cosas, cuestiones básicas, que lamentablemente recién ahora se está empezando a plantear que si es necesario que una persona, porque no existe otra intervención que sea mejor que esa, si realmente es necesario que tenga una internación, que esa internación sea para trabajar también lo que va a ser el después. Porque si no, esto que plantea la ley, que es lo más novedoso, tiene que ver con esta cuestión de que el sujeto sea un sujeto, que puede elegir si se interna o no, que puede elegir qué tratamiento quiere sostener, que puede elegir dónde quiere vivir, que puede elegir si quiere trabajar. Obviamente, esto implica una función muy importante, no solo de las familias, que no siempre hay, que no siempre se interesan, que no siempre están presentes, sino también de los equipos de trabajo, de los profesionales y de la comunidad sobre todo. Porque esas personas van a venir a vivir a su ciudad de origen y van a estar en contacto con sus vecinos y van a poder participar de las actividades que participan el resto de la comunidad. Entonces me parece que la idea de estos espacios para nosotros es muy importante porque no es tan importante que se conozca lo que venimos haciendo, aunque sí, pero solamente en el sentido de que cada vez podamos sumar más espacios donde puedan incluirse y desarrollarse normalmente, saludablemente, y que puedan volver a tener esa vida que nunca debería haberse interrumpido, que nunca debería haberse segregado, porque no podemos dejar de entender que esta lógica manicomial que nosotros queremos romper y que la ley plantea un cambio radical respecto de eso, justamente alude a esa mirada histórica, lamentablemente sostenida durante mucho tiempo, que es que al diferente hay que segregarlo. Bueno, nosotros creemos que primero hay que realmente preguntarse si es tan diferente y después, aún si lo fuera, tenemos que incluirlo, tenemos que pensar de qué manera, tenemos que pensar qué es lo que realmente nos diferencia tanto de ese otro. Porque en realidad, por fuera de una patología de salud mental, uno se presenta con alguien, se conoce y lo primero que ve es una imagen, no sabe qué es lo que tiene el otro o no. Y en todo caso, aún si hay un padecimiento mental, tratar de que eso no sea una etiqueta, que sea una característica más, como las personas que tienen alergia, como las personas que tienen un problema como cualquier otro de salud, ¿no? Que la salud mental sea salud. Gracias. Bien. Bueno, como para ir cerrando, esto que decía Valeria también tiene que ver con las cuestiones que se van planteando a partir del nuevo paradigma. Se entiende que la salud mental es un proceso que implica componentes históricos, ¿sí?, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, ¿sí? En este planteo por ahí, algo que he venido por ahí escuchando mucho, lo que tiene que ver con las reuniones del foro, tiene que ver con la posibilidad de sustentabilidad, ¿sí? En este sentido me parece que nosotros, una de las cuestiones y una de las necesidades y una de las urgencias que tenemos tiene que ver un poco con esto.
porque todas estas prácticas, todo lo que tiene que ver con los procesos de externaciones deben ser en cierta medida sustentables, deben ser duraderos en el tiempo, deben ser acompañados con políticas, en este caso políticas públicas, tienen que ser acompañados, por lo menos entendemos, por el sector privado, ¿sí?, por la comunidad en su totalidad, para que nuevamente no volvamos a caer en situaciones que tienen que ver con el encierro de estas personas. En este sentido, nosotros no es uno de los temas más fundamentales y preocupantes, tiene que ver con esto, ¿no? Debemos entender que, para hacer un poco de historia, antes de la ley, estas personas no contaban ni siquiera con su DNI, no contaban con una pensión. Hoy en día todas estas cuestiones se fueron como transformando, implica también un adelanto en este sentido sobre los derechos de estas personas. Bueno, simplemente espero que les haya resultado por ahí novedosa o entretenida o, bueno, interesante. Muchas gracias. A continuación le vamos a dar la palabra para compartir la otra experiencia en relación al banco de sangre, para pensar y comprometernos en esto de la importancia de la donación de sangre, los objetivos futuros de la responsabilidad social en este sentido. Bueno, y nos van a compartir el doctor Luis Castillo y Pablo Luciano, bueno, objetivos, logros, así que tienen la palabra. Muchas gracias. Buenos días, muchísimas gracias por permitirnos, en nombre de la Fundación Banco Único de Sangre, estar hoy acá contando un poco cuál es la idea de lo nuestro. Vamos a ver cuánta relación tiene lo que nosotros planteamos con lo que comentaban recién los muchachos en cuanto a esto de que hay un solo tipo de salud. Yo voy a hablar un poco de sangre y quería empezar haciendo una reflexión. Curiosamente, es probable, un poco difícil de demostrar, pero seguramente el descubrimiento de lo relacionado con la sangre tenga que ver con los principios de la vida. Quizás a mí me gusta afirmar que debe ser el primer descubrimiento del hombre, haberse dado cuenta de algo que parecía aparentemente simple, y que era que cuando se perdía la vida, se perdía la sangre, o viceversa. Perder sangre es perder vida. Uno se imagina al hombre de Neandertal ante la imagen de un compañero. Digo el hombre de Neandertal porque es nuestro antecesor más antiguo. Algunos dicen que el Homo sapiens, pero es irrelevante. Dándose cuenta de que si por diferentes razones se perdía la sangre, se perdía la vida. Fíjense ustedes qué descubrimiento, ¿no? Y aunque parezca mentira, 200.000 años después, hay quienes todavía no terminamos de darnos cuenta que si perdemos la sangre, perdemos la vida. Y en contrapartida con eso, que podemos recuperar la vida a partir de recuperar o incorporar sangre. En estos 200.000 años de nuestra historia como lo que somos hoy, como seres humanos, y en referencia puntualmente a lo que tiene que ver con la historia de la sangre, ha pasado mucha agua bajo el puente, ¿no? Hay muchos hitos que fueron marcando diferentes etapas en esto que seguramente fue el segundo descubrimiento, así como el primero fue darnos cuenta que si perdíamos la vida, perdíamos la sangre, perdíamos la vida, la posibilidad de recuperarla, con lo que la historia de la transfusión es un capítulo realmente apasionante dentro de la historia de la sangre y de la medicina. No fue fácil poder incorporar sangre ajena a nuestro cuerpo. La sangre es un órgano. Y cuando estamos hablando de trasplante, estamos hablando de algo complejo. Entonces, incorporar esa vida a partir de la incorporación de los diferentes elementos de la sangre requirió de muchos procesos de investigación y demás, de ensayo y error, de muchas vidas que quedaron en el medio. Y entre los hitos importantes que me gustaría remarcar fue en el año 1900,
cuando se describen los grupos sanguíneos. Estamos hablando hace muy poco, el año 1900 no es algo tan lejano en esta historia de 200.000 años que les cuento. Y donde parecía que a partir de descubrir que tenemos grupos sanguíneos diferentes, teníamos resuelto el problema de la transfusión y nos dábamos cuenta que recién empezábamos a encontrar los problemas. Otro hito importante es en el año 1914, 102 años atrás apenas, 101, donde Luis Agote, un argentino, descubría la forma en que podíamos mantener la sangre líquida y de esa manera conservarla durante más tiempo. Y a partir de ahí se empieza a generar el concepto de un banco de sangre, o sea, poder juntar y guardar, colectar sangre para utilizarla cuando fuera necesario. Ustedes fíjense que curiosamente a Luis Agote le pasaron dos situaciones interesantes. La primera fue el año que descubrió esto, que fue 1914, y que coincidió con el inicio de la Primera Guerra Mundial. La segunda fue la circunstancia de que él quería inaugurar una revista de divulgación científica del Hospital Rawson donde trabajaba, y la idea era publicar el trabajo de la primera transfusión de sangre conservada para inaugurar su revista. ¿Qué pasó? Por razones que todavía hoy siguen pasando, presupuestarias y demás, se demoró la impresión de la revista, pero sí salió la noticia de esta primera transfusión en el diario La Nación. El corresponsal de Nueva York levantó la noticia y allá repitieron la experiencia, nada más que se atribuyeron la realización de la primera transfusión en los Estados Unidos. O sea, ya nos robaron el copyright de ese momento. Y la segunda, como le decía, que el año 1914, que tiene que ver con la Primera Guerra, impidió que se difundiera todos estos conocimientos y este descubrimiento de Agote porque fue tratado como secreto de guerra. O sea, se sabía que podía cambiar tanto el hecho de salvar vidas a partir de la sangre. Hoy estamos acá viendo que tecnológicamente se avanzó muchísimo en esa búsqueda de poder transfundir sangre segura, de poder transfundir componentes sanguíneos seguros. Desde el punto de tecnológico, realmente es fantástico lo que hemos logrado conseguir, pero parece mentira que nos cuesta todavía llegar a convencer a el otro, a nuestro prójimo, que la sangre no se vende, no se compra, no se fabrica, no se produce, solamente puede obtenerse a partir de un acto de solidaridad absoluto. Perdón. Bueno, entonces la idea es cómo comprometemos a la sociedad en esto, cómo nos comprometemos como sociedad. Pues no, haciendo un paralelismo con lo que decían los muchachos, esto no se trata de lo hospitalario por un lado y la comunidad por el otro. Tiene que ser una sola cosa. Para eso se pensó en esta fundación, Banco Único de Sangre, que intenta hacer esos lazos o ese nexo entre la sociedad y lo que tiene que ver con la provisión propiamente dicha. Sí. Buen día para todos. Bueno, felicitaciones a Pablo y a todo el equipo de Corporación por esta jornada. Básicamente el objetivo de la Fundación es aceitar aquellas cuestiones que por diferentes motivos, digamos, nosotros hay un banco de sangre, un banco único de sangre que depende del Estado de la provincia, del Hospital Entrerriano, del Hospital Centenario, y que como toda gran estructura estatal tiene sus dificultades y es lento y pesado en su administración. A su vez, es necesario, digamos, hay un objetivo puesto a nivel nacional de modificar el perfil de los donantes, que no sean donantes de reposición, sino que sean donantes voluntarios y permanentes. Y estas cuestiones, digamos, se vienen trabajando desde hace un tiempo, son cuestiones muy importantes porque hace a la sangre segura y básicamente a
no tener sobresalto y tener asegurado de manera permanente en una comunidad el suministro de sangre cuando así se necesite. Y así, digamos, entre charla y charla fue naciendo la idea de la fundación, y teniendo como objetivos básicos dos aspectos. Por un lado, uno técnico, de apoyo a lo que es el servicio del banco, facilitando aquellas cuestiones que para la estructura burocrática estatal le son dificultosas y que por ahí para una organización de la sociedad civil no lo es tanto. Y por otro lado, trabajar una cuestión social que tenga que ver con poner en valor y promover la solidaridad y lograr que la totalidad de las extracciones de sangre sean de donantes voluntarios y no de reposición, como ocurre en este momento. Estas dos cuestiones son cuestiones fácilmente abordables, digamos, son fácilmente porque digamos, son muy obvias, pero llevan un tiempo en su elaboración y en su ejecución. En este momento, por la brevedad del tiempo que tenemos, nosotros es una fundación que nació este año y que dentro de las actividades que ha realizado, por un lado, se generó toda una sinergia muy importante con diferentes actores de la ciudad que ya estaban trabajando, y por un lado se empezó un proceso de certificación de normas de calidad para el banco de sangre en todo lo que es el proceso de extracción de sangre. Esto es una cuestión muy importante porque va a ser el primer banco de sangre de la provincia que va a estar certificado con normas de calidad. La idea es, estamos trabajando, bueno, en realidad es el servicio del banco de sangre el que está tratando está en el proceso de certificar las normas ISO, y a su vez estamos trabajando en una cuestión, digamos, en el medio, dentro de los aspectos sociales, y ver cómo promovíamos la donación de sangre. Surgió la idea de transformar al acto de donación, que era un acto visto como un poco tortuoso o doloroso, en un acto sensorialmente estimulante. Así fue que tomamos contacto con el cuerpo docente de la Escuela Técnica número 3 y surgieron un montón de proyectos. Realmente hubo una gran idea de transformar lo que es el acto de donación de sangre, y hoy también hubo una segunda gran idea de transformar el banco de sangre en un banco automatizado. Entonces, en estos dos proyectos estamos trabajando. Los dos proyectos son totalmente viables. Tiene que ver a partir de la colaboración y el compromiso mutuo de diferentes instituciones. Fíjense en esto de poder aceitar aquellas cuestiones que para el Estado es un poco complejo, como teníamos la necesidad de mejorar o de poder certificar algunas normas, y parte de ese equipamiento estaba en otro organismo estatal, en una escuela que tenía la capacidad, la total capacidad y inclusive todo el instrumental y todos los elementos de medición para poder realizar estas cuestiones. Entonces, en esto es lo enriquecedor de una fundación donde empieza a trabajar en aquellas cuestiones donde las diferentes instituciones les cuesta o por ahí no se produce la comunicación. Y, perdón, para redondear. Y lo otro es trabajar básicamente en lo que es la modificación de la cultura. Estamos desarrollando material para trabajar en las escuelas, con la idea de que, como es un proceso, el trabajar en la cultura, el trabajar en las escuelas es un proceso de mediano y largo plazo. En el tema del banco de sangre, promover donantes voluntarios no es un proceso tan largo, porque estamos hablando de que si uno arranca en el preescolar, en 12, 14 años ya pueden ser donantes potenciales. Entonces, no, digamos, trabajar a 10 años es un proyecto que perfectamente se puede dar si uno tiene la constancia y teniendo una institución intermedia que vaya más allá de los vaivenes políticos, sosteniendo y permaneciendo en esta actividad. Yo estoy muy comprometida afectivamente con las dos propuestas. Una porque he trabajado mucho con Pablo Luciano y otra porque he trabajado con el equipo de salud mental. Rescatar para cerrar este hermoso espacio que todos somos sujetos de derechos,
que entre todos tenemos que buscarle sentido, ¿sí?, a nuestra vida en la comunidad y que todo es un compromiso de todos. Así que bueno, les doy las gracias y les pido sí un fuerte aplauso para los panelistas.